Los caballos del carruaje estaban nerviosos. Scarlett lo notó como notaba todo lo peligroso, en silencio, desde los márgenes, mientras el resto del mundo pensaba que era solo otra cara entre la multitud. Había aprendido esa habilidad de supervivencia de joven. Veía cómo se tensaban los hombros de su padre antes de que empezaran los gritos. Leía el ambiente de un bar antes de que saliera un cuchillo. Sentía el momento exacto en que un trato estaba a punto de volverse mortal. Y en ese momento, esos caballos le decían que toda la procesión era una trampa. Pateaban el empedrado, inquietos y con los ojos desorbitados. Sus fosas nasales se dilataban por algo que nadie más podía oler. No eran las multitudes que aclamaban, ni el olor a castañas asadas y cerveza del festival. Era algo más oscuro, algo enterrado. Se suponía que Scarlett debía ser invisible hoy. Solo otra herbolaria ambulante vendiendo atados a la gente apretujada a su alrededor. Había planeado ver el regreso triunfal del rey Alfa de las guerras del norte. Ganar su dinero y escabullirse antes del atardecer. En cambio, su mirada se desviaba hacia la carretera, a unos 4 metros más adelante, justo donde el reluciente carruaje negro se detendría para la bendición tradicional. Estaba adornado con gruñonas cabezas de lobo de plata. Allí, una junta que no encajaba. Demasiado limpia, demasiado deliberada. Alguien había levantado esa piedra y la había vuelto a colocar recientemente. Y no por ninguna razón que los guardias de caminos de la ciudad reconocieran. Su corazón comenzó su viejo y constante tamborileo. Vete, Scarlett. Este no es tu reino. Esta no es tu gente. La multitud rugió cuando el carruaje se detuvo. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba él. El rey Alfa de Airia bajó a la avenida. Era alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro revuelto por el viaje. Apoyó brevemente una mano poderosa en el marco del carruaje. Luego se giró para saludar a las masas que lo aclamaban. Una onda colectiva recorrió a las mujeres más cercanas a la barricada. Una mujer con un corsé ajustado se tambaleó. Se aferró al brazo de su amiga con una risita entrecortada. Dioses, creo que acabo de olvidar el nombre de mi propio marido. A Scarlett se le cortó la respiración. Los caballos gritaron. Ya estaba empujando hacia adelante. Su voz salió desgarrada antes de que el pensamiento pudiera detenerla. No entre. El rey se detuvo, con una bota todavía en el estribo del carruaje. Sus ojos con motas de ámbar se clavaron en la dirección de su voz. Scarlett se abalanzó a través de la última línea de espectadores. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Le agarró el antebrazo con ambas manos. Sintió el músculo cálido y fibroso bajo sus dedos. Y tiró con cada gramo de fuerza que poseía. Justo cuando él tropezó hacia ella, el carruaje explotó. Un rugido ensordecedor de fuego rasgó el aire. La explosión destrozó el vehículo en una bola de fuego. Lanzó metal retorcido, madera ardiendo y fragmentos de cabezas de lobo de plata en todas direcciones. La fuerza los lanzó a ambos hacia atrás. Unos brazos fuertes la rodearon en plena caída. Protegieron su cuerpo más pequeño mientras se estrellaban con fuerza contra el empedrado. El calor le quemó la piel. El humo acre le quemaba los pulmones. Cuando el mundo dejó de girar, ella estaba de espaldas. El rey Alfa estaba apoyado sobre ella. Su ancho pecho subía y bajaba. Esos ojos intensos estaban fijos en los suyos, a solo unos centímetros de distancia. Su mano permanecía extendida sobre su cintura, manteniéndola firme. Tú, dijo él, con voz baja y áspera que vibró a través de sus huesos, acabas de salvarme la vida. A su alrededor, la avenida se sumió en el caos. Gritos, guardias corriendo, caballos aterrorizados. Pero Scarlett no podía apartar la mirada del hombre que la inmovilizaba en el suelo. El hombre al que acababa de salvar de las fauces de la muerte. Su olor, a humo de pino y cuero cálido, se abrió paso a través del hedor a brea y azufre quemados. De cerca, sus ojos no eran simplemente motas de ámbar. Tenían destellos de oro fundido que parecían cambiar mientras la miraba, como si algo dentro de él hubiera despertado y ahora la estudiara con una concentración depredadora. El pulso de Scarlett martilleaba tan fuerte que podía sentirlo en los dientes.
Había sacado a un rey de una bola de fuego, y ahora él la miraba como si estuviera listo para devorarla. Antes de que pudiera hablar, unas manos rudas la agarraron por los hombros, poniéndola de pie. Otra empujó al rey hacia atrás. Su Majestad, apártese, podría ser. Las palabras murieron cuando el rey se levantó en un solo movimiento fluido. El poder emanaba de él en una ola tangible. Los guardias se congelaron a medio camino. «Vuelvan a tocarla», dijo, «y les arrancaré las manos». Los hombres la soltaron al instante. Scarlett se tambaleó, con las rodillas a punto de ceder. Pero el brazo del rey ya estaba allí, estabilizándola. Su palma estaba cálida contra la parte baja de su espalda. Quería apartarse. Debería haberlo hecho. En cambio, su cuerpo se inclinó hacia el contacto por medio latido antes de que su mente reaccionara. «Estoy bien», murmuró, aunque el hollín manchaba su cara y sus oídos aún zumbaban por la explosión. «Está sangrando». Su pulgar rozó justo debajo de su mandíbula, donde una astilla de madera la había cortado. El toque fue ligero como una pluma, pero envió un calor que le recorrió la espalda. Examinó la mancha de sangre en su guante con un ceño fruncido que parecía dolido. «¡Sanadores! ¡Ahora!». «No necesito». Pero él ya la estaba guiando a través de la multitud. Un brazo la rodeaba como si la gente pudiera abalanzarse sobre ella. Los guardias formaron un círculo cerrado. Gritos y sollozos resonaban en los edificios, mientras las llamas aún lamían el carruaje en ruinas. Llegaron al borde de la plaza donde esperaba un coche más pequeño y sin insignias. La ayudó a subir con la misma fuerza cuidadosa que había usado para protegerla de la explosión. Luego subió tras ella, llenando el espacio con su presencia. La puerta se cerró. El mundo exterior se convirtió en un caos amortiguado. Scarlett se apretó en el rincón más alejado, con el corazón aún acelerado. Estaba a solas con el Rey Alfa, y cada instinto de supervivencia que poseía le decía que esto era mucho peor que la explosión. La observó durante un largo momento. Los destellos dorados de sus ojos captaban la luz del farol. «Mi nombre es Sawyer», dijo en voz baja, como si los títulos no tuvieran cabida entre ellos en ese momento. «¿Y tú eres Scarlett?». Mantuvo la voz firme, el mismo tono que usaba con hombres peligrosos en las tabernas. «Solo Scarlett, herbolaria ambulante». «¿Scarlett? ¿Sabías que el carruaje iba a explotar?». «¿Cómo?». Ella tragó saliva. El olor acre todavía se aferraba a su capa. Resina de belladona mezclada con algo más penetrante, algo que reconocía de los negocios más lucrativos y menos legales de su padre. Los caballos y el olor. Alguien puso polvo de fuego de mago bajo las tablas del suelo y selló la junta con mortero fresco para ocultarlo. He visto esa combinación antes. Su mirada se agudizó, pero no con sospecha. ¿Por qué corriste hacia él? La mayoría de la gente habría huido. La mayoría de la gente no creció como yo. Lo miró a los ojos, negándose a apartar la vista, aunque sus manos temblaban en su regazo. ¿Estás aquí para matarme o para agradecérmelo? Una sonrisa leve y sorprendida apareció en su boca y se fue tan rápido que ella pudo haberla imaginado. Estoy considerando seriamente lo segundo. El coche se puso en marcha con una sacudida. Fuera, la ciudad pasaba borrosa. Antorchas, rostros asustados, el lejano tañido de las campanas de alarma. Sawyer se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Estás temblando». «Adrenalina», dijo ella, lo que era solo una media verdad. La otra mitad era la forma en que él la miraba, como si estuviera memorizando la forma de su rostro, el tono exacto de sus ojos. Extendió la mano lentamente y le ajustó la capa sobre los hombros. El gesto fue tan simple, tan inesperadamente tierno de un hombre que podía romper cuellos con sus propias manos, que se le hizo un nudo en la garganta. «Estás a salvo conmigo», murmuró. «Te doy mi palabra». Scarlett casi se rió. ¿A salvo con el Rey Alfa? Había oído las historias. Cómo los cambiantes se apareaban con una ferocidad que devoraba a las mujeres por completo. Cómo su devoción podía volverse lo suficientemente posesiva como para enjaular. Ella era humana, frágil para sus estándares. Lo último que necesitaba era volverse interesante para alguien como él. Sin embargo,
Cuando el coche finalmente atravesó las puertas del palacio y él la ayudó a bajar, sus dedos rozaron el interior de su codo y se quedaron allí un instante más de lo necesario. Lo sintió de nuevo, ese tirón bajo e inoportuno en su pecho. Insistente, peligroso. Caminaron por pasillos iluminados con antorchas, flanqueados por guardias recelosos y cortesanos susurrantes. Sawyer nunca la dejó quedarse más de medio paso atrás. En la entrada de un tranquilo salón, se detuvo. «Necesito interrogarte adecuadamente», dijo en voz baja, «pero no mientras sigas cubierta de hollín y sangrando». Señaló una puerta lateral. «Hay ropa limpia, agua caliente y un sanador esperando. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando estés lista, estaré aquí». Scarlett buscó en su rostro una última vez la trampa, pero solo encontró esa misma concentración intensa que la hacía sentir vista, de una manera que había pasado años evitando. Asintió una vez, de forma cortante. «No envíes a nadie a buscarme». Dentro de la cámara de baño se frotó hasta que le ardió la piel. Observó cómo el agua negra se arremolinaba por el desagüe. El corte en su mandíbula ya había dejado de sangrar, pero todavía podía sentir la presión fantasma de su pulgar allí. Cuando salió con un sencillo vestido de lana del color de las nubes de tormenta, su cabello húmedo trenzado con fuerza, Sawyer estaba exactamente donde había prometido. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Miraba la noche como si pudiera obtener respuestas de la oscuridad. Se giró al oír sus pasos. Algo parpadeó en su expresión. Alivio, quizás, o un hambre rápidamente contenida. Señaló la mesa baja donde habían servido vino, pan y queso. «Siéntate». Lo hizo, pero mantuvo la mesa entre ellos como un escudo. Sawyer sirvió para ella primero, luego para él, antes de tomar la silla de enfrente. El fuego crepitaba suavemente. Durante un largo momento, el único sonido fue el chasquido de la savia y el murmullo lejano del palacio, asimilando un intento de asesinato contra su rey. «Tengo el olfato más agudo de Iria», comenzó de nuevo, más suave esta vez. «Sin embargo, no detecté la belladona y el azufre hasta la explosión». «¿Cómo lo hiciste?». Scarlett trazó el borde de su copa. «He mezclado cosas peores que la belladona cuando mi padre necesitaba dinero». La admisión supo amarga, pero se negó a retroceder ante ella. No era muy exigente con a quien le vendía. «Aprendí pronto a identificar venenos antes de que mataran al objetivo equivocado». La mandíbula de Sawyer se tensó, pero no en señal de juicio. Parecía protector. «Ya no estás en esa vida». Ella levantó un hombro. «Me fui el día que cumplí 17 años. He estado en el camino desde entonces, curando donde puedo y manteniéndome invisible donde no. Y hoy elegiste no ser invisible. Hoy los caballos estaban raros». Lo miró directamente a los ojos. «Y tú saliste como si fueras el dueño del mundo entero». Alguien claramente no estaba de acuerdo. Supuse que uno de nosotros debía hacer algo al respecto antes de que empezaran los fuegos artificiales. Un sonido bajo y áspero se le escapó. Mitad risa, mitad gruñido. «Tienes una lengua afilada, Scarlett». Se reclinó, pero sus ojos nunca la abandonaron. «Creo que no tuviste nada que ver con el atentado. La corte necesitará más para convencerse, pero yo no. Te quedarás aquí esta noche bajo mi protección». Su estómago dio un vuelco. «¿Como tu prisionera? ¿Como mi invitada?». Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. «Aunque no fingiré que la idea de que salgas por esas puertas esta noche me tranquiliza». La honestidad en su voz le inquietó más que cualquier amenaza. Podía sentir el tirón de nuevo. Esa extraña corriente cálida que se había encendido en el momento en que le agarró el brazo. No tenía sentido. No conocía a este hombre. Ciertamente no confiaba en él. Sin embargo, le daban ganas de acercarse. A pesar de que cada instinto le decía que corriera, se obligó a ponerse de pie para terminar con esto. «Entonces supongo que debería agradecerte por el baño y el pan». Sawyer se levantó con ella, imponente, pero con cuidado de no agobiarla. Scarlett dio un paso más cerca, lo suficiente para que ella volviera a percibir su leve aroma. Hablaba en serio antes. «Estás a salvo conmigo. Venga lo que venga,
Sean cuales sean las sombras que me persiguen, no dejaré que te toquen. Por un latido imprudente, le creyó. Luego recordó quién era, qué era. Un rey lobo que podía reclamar lo que quisiera. Y en ese momento su mirada decía que la quería a ella. Le dio un pequeño y cauteloso asentimiento. Buenas noches, Su Majestad. Sawyer la corrigió en voz baja. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y dejó que el sirviente que la esperaba la guiara por los pasillos de mármol, hacia una suite demasiado grandiosa para una herbolaria ambulante. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Pero cuando probó la manija minutos después, no se movió. Cerrada con llave desde fuera. Scarlett apoyó la frente en la madera fría, respirando para calmar una oleada de pánico antiguo. Vete, Scarlett, se había dicho en la plaza. Ahora era demasiado tarde. Su padre también solía cerrar puertas con llave. Justo después de venderla al mejor postor por la noche. Le daba una palmadita en la mejilla con esa misma sonrisa perezosa. Quédate quieta, cariño. Papá necesita el dinero. Luego la dejaba en la oscuridad con cualquier hombre de manos rudas que hubiera pagado extra, mientras él se emborrachaba hasta perder el conocimiento en la habitación de al lado. En algún lugar del palacio, otra explosión sacudió la noche, más pequeña, distante, pero inconfundible. Provenía de la dirección de los establos. Se dio cuenta con un nudo en el estómago. Un segundo ataque. Se deslizó por la puerta, con las rodillas pegadas al pecho. Escuchó los gritos lejanos y los pasos corriendo. Sus dedos aún recordaban la cálida fuerza de su antebrazo. Su piel aún recordaba el peso de su mano en su cintura. Y a pesar de que cada instinto de supervivencia gritaba peligro, una pequeña y traicionera parte de ella se preguntó qué se sentiría si Sawyer cumpliera esa promesa. Si por una vez alguien poderoso eligiera interponerse entre ella y el fuego en lugar de arrojarla a él. La luz de la mañana se derramaba por altas ventanas arqueadas, convirtiendo la sala del consejo en un salón de mármol pulido y miradas cansadas. Scarlett estaba en el centro de todo, todavía con el vestido de lana gris tormenta de la noche anterior, sus trenzas ligeramente sueltas por un sueño inquieto. El aire olía a madera vieja y al toque metálico de una agresión apenas contenida. Un hombre llamado Lord Spez se levantó primero, corpulento y de cara roja, su voz retumbando en el techo abovedado. Su Majestad, esta mujer sabía el momento preciso en que su carruaje explotaría. Apesta a belladona y azufre incluso ahora. Qué conveniente que una simple herbolaria estuviera en el lugar perfecto para salvarlo. Un murmullo bajo recorrió a los nobles reunidos. Scarlett mantuvo la barbilla en alto, las manos entrelazadas delante de ella para que nadie las viera temblar. Se había enfrentado a peores salas que esta, pero nunca con tantos ojos que podían ordenar su muerte con una sola palabra. Sawyer estaba sentado a la cabeza de la larga mesa, con el pelo oscuro aún húmedo de su baño matutino, una mano poderosa descansando en el brazo de su silla tallada. Scarlett intentó ignorar cómo sus anchos hombros llenaban su sencilla túnica negra y cómo la luz de la mañana captaba la línea afilada de su mandíbula y los destellos de oro fundido en sus ojos ámbar, pero su mirada estaba fija en ella. Me salvó la vida, Lord Spez. Le agradecería que hablara de ella con el respeto que ese hecho exige. ¿Respeto? El labio de Spez se curvó. Es humana, una forastera, y admite que creció mezclando venenos por dinero. Yo digo que la interroguemos bajo el suero de la verdad hasta que revele quién le pagó. El estómago de Scarlett se apretó, pero se negó a dejar que se notara. En cambio, se enfrentó a la mirada de Spez con una mirada fría y serena. Si quiere verter suero de la verdad por mi garganta, mi lord, al menos tenga la decencia de ofrecer el desayuno primero. El veneno siempre pasa mejor con el estómago lleno. Unas cuantas risas incómodas rompieron la tensión. La boca de Sawyer se torció con el inicio de una sonrisa antes de que recuperara la compostura. Suficiente. Scarlett examinará los restos del carruaje esta mañana bajo vigilancia. Si puede decirnos algo útil sobre el dispositivo, la escucharemos. Hasta entonces, sigue siendo mi invitada. La desestimación fue silenciosa, pero absoluta.
Mientras el consejo se retiraba, Spes le lanzó una última mirada venenosa. Sawyer esperó a que las pesadas puertas se cerraran antes de levantarse y acercarse a ella. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja. «He tenido práctica». Ella se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, aunque su pulso todavía estaba acelerado. «No significa que lo haya disfrutado». Él la estudió durante un largo momento. Luego extendió la mano y le colocó suavemente un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. «Lo manejaste mejor que la mayoría de los lores que te doblan la edad». «Ven», dijo, «saquémosle de esta habitación». La condujo por un pasillo iluminado por el sol y bajó una ancha escalera de piedra hasta el patio inferior del palacio, donde habían arrastrado el carruaje destrozado durante la noche. Los restos yacían en pedazos sobre las losas como una bestia destripada. El olor a madera quemada todavía flotaba en el aire. Scarlett se arrodilló junto al fragmento más grande del tren de rodaje, sus dedos trazando el borde carbonizado donde se había empaquetado el polvo de fuego de mago. Sawyer se agachó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Dos guardias se mantenían a una distancia respetuosa, pero ella notó cómo Sawyer se posicionaba entre ella y ellos. «Dime lo que ves», murmuró. Ella señaló un leve residuo a lo largo de una junta. Usaron una mecha de combustión lenta empapada en aceite de belladona. No se encendería aquí con las sacudidas normales, solo cuando se abriera la puerta del carruaje y el peso se desplazara sobre el gatillo del suelo. Quienquiera que construyera esto te quería dentro antes de que explotara. La mandíbula de Sawyer se tensó, y el olor, la belladona se enmascara bajo el azufre si sabes cómo mezclarlos. La mayoría de las narices no lo notan hasta que es demasiado tarde. Ella lo miró de reojo, incluso las más agudas. Él emitió un sonido bajo y burlón. Aparentemente, sus hombros se rozaron cuando ella alcanzó otro fragmento. El contacto envió ese mismo tirón bajo a través de su pecho. Se dijo a sí misma que solo era adrenalina sobrante. Su cuerpo claramente no había recibido el mensaje. «Eres buena en esto», dijo en voz baja. «He tenido que serlo». Se sentó sobre sus talones, limpiándose el hollín de las manos. Cuando creces aprendiendo qué plantas pueden matar y cuáles pueden curar, aprendes a prestar atención o no vives mucho. Sawyer la observó con atención. «Siento que hayas tenido que aprender esas lecciones tan joven». La sinceridad en su voz la inquietó. «No lo sientas. Me mantuvieron respirando lo suficiente como para sacar a un rey de una bola de fuego». Una leve sonrisa curvó su boca. «Y por eso estoy agradecido». Antes de que pudiera responder, unos pasos ligeros resonaron en el patio. Una niña de unos 8 años se cernía en el borde, medio escondida detrás de un pilar, una bota rosada girando nerviosamente contra la piedra. Trenzas oscuras y desordenadas enmarcaban un par de grandes ojos ámbar que no dejaban de mirar entre Scarlett y los restos. Se mordió el labio, luego dio un pequeño paso adelante antes de soltar. «¿Es verdad que sacaste a su majestad de un carruaje que explotaba?» La voz de Sawyer se suavizó al instante. «Mera, te dijeron que te quedaras dentro hoy». Las mejillas de la niña se sonrojaron mientras se acercaba, con los ojos fijos en Scarlett. «Pero, ¿realmente hiciste magia? ¿Puedo ver, por favor?» Scarlett parpadeó, sorprendida por la carita seria. Nada de magia, solo caballos ruidosos y muy mala sincronización. La sonrisa desdentada de Mera se abrió de par en par. «Hueles a aventura y a humo, sobre todo a humo». Se acercó sigilosamente, con las manos pequeñas entrelazadas delante de ella. «Soy muy buena encontrando cosas diminutas. Papá siempre decía que tenía ojos de halcón. ¿Puedo ayudar un poquito?» La expresión de Sawyer parpadeó con un dolor silencioso. «Mera perdió a su padre en las guerras del norte», le murmuró a Scarlett. «Ha estado buscando formas de mantenerse ocupada». Scarlett sintió un fuerte tirón en el pecho. Conocía demasiado bien esa inquieta angustia. «Aquí», dijo suavemente, agachándose y ofreciéndole a Mera un pequeño e inofensivo fragmento de madera carbonizada. «A ver si puedes encontrar alguna marca extraña en este». La cara de Mera se iluminó como si le hubieran dado un tesoro. Se arrodilló junto a ellos,
las trenzas cayendo hacia adelante mientras examinaba la pieza con feroz concentración, ya parloteando sobre cómo iba a ser la mejor guardia de aérea algún día. Durante la siguiente media hora, los tres trabajaron codo con codo. Scarlett señalando patrones de residuos, la voz emocionada de Mira llenando el patio, y Sawyer observándolos a ambos con una calidez silenciosa y protectora que hizo que el corazón de Scarlett se sintiera peligrosamente blando. De vez en cuando, su mano rozaba la de ella al alcanzar el mismo fragmento, y cada vez el contacto se prolongaba un poco más de lo necesario. Cuando Mira finalmente se aburrió y salió corriendo a perseguir a un gato del palacio, Sawyer ayudó a Scarlett a levantarse. Sus dedos se demoraron de nuevo en su codo. Gracias, dijo. No sonreía así en meses. Scarlett se encogió de hombros, de repente cohibida. Los niños son fáciles. Aún no han aprendido a tener miedo de los extraños. No se siente como una extraña para ella. Su voz se volvió baja y áspera. Ni para mí. El aire entre ellos cambió. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo en oleadas, más cálido que el sol de la tarde, llevando ese profundo aroma a pino y naturaleza que hacía tropezar su pulso. Por un peligroso latido, se imaginó acercándose, presionando su mejilla contra ese pecho sólido y dejando que todo el peso que había llevado sola finalmente descansara en otro lugar. Se obligó a dar un paso atrás, rompiendo la atracción. Debería lavarme este hollín antes de que el próximo consejo decida que soy culpable por asociación. Sawyer no discutió, pero la acompañó de vuelta por el palacio, con los guardias siguiéndolos a una distancia discreta. Por el camino, le señaló pequeñas cosas personales. Una enredadera de flor de noche que había plantado de niño porque su aroma le recordaba al bosque. La forma en que la luz del mediodía convertía la fuente en oro líquido. Un nicho oculto en lo alto del muro este donde le gustaba sentarse a pensar. Hablaba en voz baja, como si le estuviera ofreciendo pedazos de su mundo privado, como tesoros que esperaba que le gustaran. Había algo innegablemente entrañable en la forma en que observaba sus reacciones, ansioso por ver si su territorio le agradaba. Cada detalle compartido se sentía como un regalo, una invitación a las partes de sí mismo que rara vez mostraba a nadie. Esa tarde, el consejo se reunió de nuevo en una tormenta de voces alzadas. Lord Spez estaba más ruidoso que nunca, golpeando un libro de contabilidad de cuero sobre la mesa. Compras de Belladonna cerca de la frontera, Su Majestad, comparadas en las cantidades exactas necesarias para el fuego de mago. Y esta mujer admite que sabe cómo mezclarla. Este caso está claro desde mi punto de vista. Scarlett estaba de pie a un lado de la cámara, con la espalda recta, las manos tan apretadas que le dolían los nudillos. Las acusaciones volaban como flechas. No tenía dónde esconderse. Entonces, una voz tranquila y mesurada cortó el ruido. Suficiente, Lord Spez. Lady Vivia se levantó de su asiento cerca de Sawyer, hilos de plata brillando en su cabello oscuro. Se movía con una autoridad tranquila, en cada centímetro la consejera de confianza. La chica salvó la vida del rey con gran riesgo personal. Hasta que tengamos pruebas reales de culpabilidad en lugar de sospechas convenientes, sugiero que la tratemos con el respeto que se ha ganado. ¿O hemos olvidado la gratitud básica en esta sala? Sus palabras tenían peso. Varios consejeros se movieron incómodos. Sawyer le dio a Vivia un pequeño asentimiento de agradecimiento, pero sus ojos seguían volviendo a Scarlett al otro lado de la habitación, firmes y tranquilizadores. La sesión se alargó. Cuando terminó, a Scarlett le dolía la cabeza y tenía los hombros tensos por la tensión. La investigación seguía abierta. La segunda explosión en los establos había confirmado que había una amenaza activa dentro de los muros del palacio. Nadie podía irse hasta que se encontrara al culpable. Menos aún la única testigo que había olido el veneno antes de que detonara. Estaba atrapada aquí, le gustara o no. Sawyer la alcanzó en el pasillo antes de que pudiera escabullirse. «Estás agotada», dijo, notando las sombras bajo sus ojos. «He tenido días peores». «Lo dudo». Dudó y luego le ofreció el brazo. «Camina conmigo. Hay un jardín que podría despejarte la cabeza». Sin consejeros, sin preguntas, solo silencio.
Sabía que debía negarse. En cambio, se encontró deslizando la mano en el hueco de su codo. El músculo bajo sus dedos era cálido y sólido. Caminaron en un silencio cómplice al principio, la grava crujiendo bajo sus botas. El jardín se desplegaba alrededor de altos setos de jazmín en flor, parterres de lavanda y un pequeño huerto, donde las manzanas tardías brillaban doradas a la luz de la tarde. Sawyer mantuvo un ritmo lento, igualando el de ella como si no tuviera prisa por volver a la corona. «Estás callada», dijo después de un rato. «Estoy pensando». Ella lo miró. «Eres diferente a las historias». «¿Qué dicen las historias?» «Que los lobos toman lo que quieren. Que una vez que deciden que algo es suyo, no hay escapatoria». Él emitió un sonido bajo y burlón y se frotó la nuca. «Algunos lobos lo hacen. Yo solía ser uno de ellos». Se detuvo junto al banco de piedra bajo el cenador florido y esperó a que ella se sentara antes de sentarse a su lado, con cuidado de dejarle espacio. «Las guerras del norte me convirtieron en algo más oscuro de lo que me gusta recordar. Pero cuando volví a casa juré que nunca usaría ese tipo de poder con nadie que no pudiera defenderse». La miró. «Sacas un lado diferente de mí». Scarlett estudió la fuerte línea de su perfil. «Y aún así cierras las puertas con llave desde fuera». Su mandíbula se tensó. «Eso fue por tu protección anoche». La segunda explosión demostró que alguien dentro de estos muros me quiere muerto. No podía arriesgarme a que vinieran a por ti después. Se giró para mirarla de frente, con los ojos ámbar serios. «Si de verdad quieres irte, organizaré un pasaje seguro mañana. Sin guardias, sin condiciones, pero tengo la sensación de que por ahora estás más segura quedándote aquí». «¿Por qué dices eso?» «Sé cuidarme sola», dijo ella en voz baja. «Sé que sí». Su voz se volvió baja y áspera en los bordes. «Pero a mi lobo le gustas mucho. Ha estado más tranquilo desde que me agarraste del brazo en esa plaza. Me gustaría que te quedaras un poco más. Al menos hasta que sepamos que estás a salvo de verdad». Un calor floreció en la parte baja de su estómago. Apartó la vista, concentrándose en el vaivén del jazmín sobre su cabeza. «No sé qué hacer con eso». «Entonces no decidas hoy», dijo él suavemente. «Solo quédate lo suficiente para que te demuestre que no soy el monstruo que pintan las historias». Pasaron el resto de la tarde en el jardín. Él le preguntó sobre sus viajes, los pueblos remotos donde había intercambiado curación por pan, los pasos de montaña que había cruzado sola en invierno. Ella respondió con cuidado al principio. Luego se encontró compartiendo, más de lo que pretendía, la forma en que la luz de la luna se veía en la nieve fresca, la feroz satisfacción de ver una fiebre finalmente ceder después de días de luchar contra ella. A cambio, Sawyer le habló de las largas noches que pasaba leyendo viejos tratados, tratando de construir una paz que lo sobreviviera, y cómo las guerras lo habían dejado atormentado por los hombres que no pudo salvar, incluido el padre de Mira. Su voz se volvió más tranquila cuando habló de esas pérdidas, y Scarlett sintió el inesperado impulso de alcanzar su mano. Cuando el sol comenzó a ponerse, la acompañó de vuelta a sus habitaciones. En su puerta, se detuvo, pasó por delante de ella y giró deliberadamente la manija. «Abierta», dijo simplemente. «A partir de ahora, no eres una prisionera aquí, Scarlett. Nunca lo fuiste». Ella lo miró. El pasillo estaba en silencio. La luz de la antorcha suavizaba las líneas afiladas de su rostro. Él estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor constante de su cuerpo de nuevo, ese profundo aroma envolviéndola. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La mirada de Sawyer se posó en su boca. Su garganta se movió mientras tragaba saliva con fuerza. Luego dio un cuidadoso paso atrás, carraspeando. «Duerme bien», murmuró. «Si necesitas algo, estoy al final del pasillo». Se demoró un instante más de lo necesario antes de obligarse a darse la vuelta y marcharse, con los hombros tensos por la contención. A la mañana siguiente, Scarlett se despertó con un suave golpe. Cuando abrió la puerta, Mira estaba allí con trenzas más ordenadas y una cesta ladeada de flores silvestres ligeramente aplastadas en ambas manos. «Estas son para usted, señorita Scarlett», anunció. Se balanceó sobre sus talones, mirando por debajo de sus pestañas.
Son las más bonitas que pude encontrar. ¿Puedo entrar? Prometo que no hablaré demasiado. La boca de Scarlett se curvó a pesar de sí misma. Me gusta hablar. Vamos. Mayra entró como una pequeña y feliz tormenta, colocando las flores en el alféizar de la ventana con gran ceremonia. Durante la siguiente hora, siguió a Scarlett como una sombra ansiosa, mientras Scarlett clasificaba las hierbas que el sanador del palacio había enviado. Parloteaba sin parar con su brillante voz aguda. ¿Sabías que los lobos pueden oír los latidos del corazón si escuchan con mucha atención? El mío va muy rápido cuando estoy emocionada. La cocinera hace pasteles de miel con forma de lunitas porque la luna es nuestra favorita. Estoy practicando mi cambio todas las noches, pero todavía solo me salen orejas peludas. Es muy molesto. En un momento dado, Miera se subió al asiento de la ventana, con las rodillas bajo la barbilla, y observó a Scarlett machacar matricaria seca con un mortero. Eres muy bonita cuando te concentras, señorita Scarlett. Como el rey, pero más suave. Él se pone todo serio. A ti te brillan los ojos. Las manos de Scarlett se detuvieron, una sonrisa tirando de sus labios. Ojos brillantes. Meera asintió solemnemente. Luego se inclinó como si estuviera compartiendo secretos de estado. Sonríe más cuando estás cerca. Ayer en el jardín parecía feliz. Nunca deja que nadie se siente tan cerca, excepto yo y a veces Lady Vivia. Pero contigo seguía encontrando razones para tocar tu mano. Se rió, cubriéndose la boca con ambas palmas. Creo que le gustas mucho, pero se está esforzando mucho por ser bueno y no asustarte como un lobo tonto y grande. Scarlett sintió que sus mejillas se calentaban. Eres muy observadora para ser tan pequeña, Mera. Mera sonrió, desdentada y orgullosa. Papá decía, me doy cuenta de todo. Por eso voy a ser la mejor guardia algún día. Más tarde esa tarde, Mira insistió en darle un recorrido muy importante. Tomó la mano de Scarlett y la arrastró por pasillos y patios, parloteando todo el camino. Esta es la cocina. Siempre me guardan los pasteles de miel quemados porque me gustan los trozos crujientes. Esta es la guardería donde los cachorritos duermen todos amontonados como perritos. Y aquí abrió una puerta a una habitación luminosa y alegre llena de juguetes y cojines. Es donde se quedan los que ya no tienen mamás y papás. Nos cuentan más cuentos por la noche. El rey nos visita cada semana y nos trae libros nuevos. A Scarlett se le hizo un nudo en la garganta. Se agachó para estar a la altura de los ojos de la niña. ¿Cómo es el rey cuando los visita? Mera pensó por un segundo, balanceando sus manos unidas. Es grande y da miedo a la gente mala, pero con nosotros es amable. Nos deja subirnos a él y cuenta las historias más tontas de cuando era un cachorro y se caía al río. Dice que también somos su manada. Mira tiró de la mano de Scarlett de nuevo. Vamos, he guardado lo mejor para el final. Las almenas exteriores donde practico para ser guardia. Subieron juntas los anchos escalones de piedra. El viento se hacía más fuerte a medida que llegaban a la cima. Mera se adelantó saltando por el parapeto, con los brazos extendidos como si estuviera haciendo equilibrio en una viga. Luego se dio la vuelta para deslizar su pequeña mano en la de Scarlett. No te vayas muy pronto, ¿vale, señorita Scarlett? Susurró, las trenzas rebotando con la brisa. El rey sonríe diferente cuando estás aquí. Y yo también. Scarlett tragó saliva para deshacer el nudo repentino en su garganta. Todavía estoy decidiendo. Mera asintió sabiamente, las trenzas rebotando. Para cuando volvieron adentro, Mera bostezaba tan ampliamente que toda su cara se arrugaba. Scarlett apartó una trenza rebelde de los ojos de la niña. Creo que alguien necesita una siesta. No estoy cansada, protestó Mira, aunque sus párpados se caían. Scarlett sonrió suavemente. ¿Qué tal si te acompaño a tu habitación? Puedes vigilarla desde tu cojín favorito hasta que venga a buscarte más tarde. La cara de Mira se iluminó ante la idea de una misión importante. Vale, pero promete que volverás a por mí, señorita Scarlett. Lo prometo. Scarlett la acompañó hasta allí, observando cómo Mira se subía a un montón de cojines de colores. La niña se acurrucó como un cachorro somnoliento, tarareando una canción de patrulla desafinada en voz baja.
Solo entonces Scarlett regresó a sus propias habitaciones, el calor del día y la fácil confianza de Mira aún persistiendo en su pecho. Esa noche, Scarlett se escabulló de sus habitaciones y subió de nuevo a las almenas exteriores. El viento tiraba de su capa mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. Necesitaba la altura, el aire libre, la ilusión de que todavía podía elegir desaparecer si quería. Dobló la esquina y se detuvo en seco. Sawyer ya estaba allí, apoyado en el parapeto de piedra, con el pelo oscuro revuelto por el viento. Se enderezó cuando la vio, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de que algo más cálido tomara su lugar. ¿Tampoco podías quedarte quieta?, preguntó. Necesitaba pensar. Se acercó, deteniéndose a unos metros de él. El atardecer pintaba de oro su afilada mandíbula y los destellos fundidos en sus ojos. Vienes aquí a menudo, solo cuando las paredes se sienten demasiado cerca. Se giró ligeramente hacia ella, el espacio entre ellos encogiéndose. Es mejor contigo aquí. Scarlett sintió ese familiar tirón en la parte baja de su pecho de nuevo, más fuerte ahora, imposible de ignorar. Podía oler su aroma en el viento, podía sentir el calor constante que irradiaba de su cuerpo, incluso con el frío en el aire. Antes de que pudiera responder, un leve silbido cortó el crepúsculo. La cabeza de Sawyer se giró hacia el sonido, sus instintos rápidos como un rayo. En el mismo instante, Scarlett vio el brillo de una punta de flecha cortando la luz que se desvanecía, apuntando directamente hacia ella. Él se movió primero. Con un gruñido bajo y gutural, se abalanzó, empujándola detrás de él y girando su cuerpo para protegerla por completo. La primera flecha se clavó en su hombro con un golpe nauseabundo. El dolor explotó en el brazo izquierdo de Scarlett cuando una segunda flecha la rozó, rasgando tela y piel. Cayeron juntos a la piedra. Sawyer rodó en plena caída, recibiendo todo el impacto contra el parapeto. Así que ella aterrizó encima de él, en lugar de sobre la roca implacable. Sus brazos se cerraron a su alrededor como bandas de hierro, protegiéndola incluso mientras la sangre brotaba caliente y rápida por su túnica y por la manga de ella. ¡Scarlett! Su rugido fue crudo, aterrorizado. Por un segundo suspendido, sus manos la buscaron frenéticamente en busca de heridas, temblando con un pánico apenas contenido. Entonces la furia superó al miedo. ¡Guardias!, bramó, la orden llevando todo el trueno del poder alfa. Gritos estallaron a lo largo de las almenas. Sawyer no los esperó. Ignorando la flecha todavía alojada en su hombro, la levantó contra su pecho con un brazo. El otro presionó con fuerza sobre el rasguño sangrante en su brazo y se dirigió hacia el ala de los sanadores como si el propio palacio se estuviera quemando a su alrededor. Su corazón martilleaba violentamente contra su mejilla. Podía sentirlo temblar, no solo por el dolor, sino por un terror más profundo y personal. En la tranquila enfermería, la colocó primero en la mesa de examen, sus movimientos cuidadosos a pesar de la sangre que empapaba su propia túnica. A ella primero, ordenó, con la voz áspera y tensa. Está sangrando. Ayúdenla a ella primero. El sanador dudó, sus ojos moviéndose hacia la flecha que sobresalía del hombro de Sawyer. Su Majestad. Ahora, gruñó Sawyer, la palabra llevando cada onza de comando alfa, incluso mientras el dolor grababa profundas líneas alrededor de su boca. Se negó a sentarse, negándose a que nadie lo tocara hasta que el sanador hubiera limpiado y vendado el rasguño en el brazo de Scarlett. Solo entonces se permitió ser guiado a la segunda mesa, con la mandíbula tan apretada que el músculo saltaba. Su mirada nunca la abandonó. Cuando el sanador finalmente salió en busca de suministros frescos, Sawyer cruzó la corta distancia y se arrodilló frente a ella. Sus grandes manos enmarcaron su cintura con gran cuidado, como si pudiera romperse. Nunca he querido mantener a nadie a salvo como quiero mantenerte a ti, dijo, con la voz áspera y fracturada. Y fallé. Esa flecha era para mí. Estás herida por mi culpa. Debería haberlo sentido antes. Debería haberlo. Sus palabras se quebraron. Apoyó la frente en su hombro ileso, respirando con dificultad, el peso de su arrepentimiento rompiendo algo profundo dentro de su pecho. Scarlett levantó su mano buena
y entrelazó sus dedos en su cabello oscuro. «Oye», susurró, «se necesita mucho más que una flecha perdida para matarme. He sobrevivido a cosas peores que esto solo con un mal estofado de taberna». Él levantó la cabeza. Sus rostros estaban apenas a 1 centímetro de distancia. Su aliento rozaba cálidos sus labios, y ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo en oleadas, feroces e inestables. Ese profundo aroma a pino y naturaleza llenaba cada inhalación, haciendo que su pulso tartamudeara. La mirada de Sawyer se posó en su boca, oscura y hambrienta. Su pulgar trazó el borde de su labio inferior, lento, deliberado. Sintió el temblor que lo recorría, el esfuerzo crudo que le costaba no cerrar la última astilla de espacio entre ellos. Scarlett respiró. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Lady Vivia entró con una bandeja de ungüentos frescos y lino limpio. Se detuvo justo en el umbral, una elegante ceja arqueándose, mientras observaba el silencio cargado, la forma en que Sawyer todavía estaba arrodillado entre las rodillas de Scarlett y el inconfundible calor que espesaba el aire. «Bueno», dijo a la ligera, una sonrisa cómplice curvando sus labios. «Veo que las flechas no fueron lo único que voló esta noche. Seré rápida». Sawyer se retiró lentamente, con la mandíbula apretada, aunque su mano se demoró en la rodilla de Scarlett un momento más, los dedos flexionándose como si no pudiera soltarla del todo. Vivia se movió con graciosa eficiencia, dejando la bandeja y apartando suavemente a Sawyer para poder inspeccionar la herida de Scarlett. Sus movimientos eran tranquilos y practicados, pero Scarlett captó la sutil mirada que le dirigió al rey, a partes iguales diversión y comprensión silenciosa. «Ambos fueron muy valientes», murmuró Vivia mientras limpiaba el rasguño con manos cuidadosas. «Aunque sospecho que la valentía no es lo único que hace que el aire esté tan cálido aquí». Scarlett soltó una risa suave y entrecortada a pesar del escozor. Sus ojos seguían desviándose hacia Sawyer, al otro lado del pequeño espacio. Él estaba de pie ahora, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho como si se estuviera conteniendo físicamente. Su mirada nunca la abandonaba. La mirada que le dirigió era cruda, sin defensas, y llena de una promesa silenciosa y feroz. Se estaba enamorando de él. Y esta vez no estaba segura de querer detenerse. Al día siguiente, Sawyer se lanzó a la investigación con una intensidad obstinada que inquietó incluso a los guardias más curtidos. Dobló las patrullas, llamó a todos los exploradores de la frontera e interrogó personalmente a cada sirviente. Su voz se mantuvo tranquila en la sala del consejo, pero Scarlett vio al lobo paseando detrás de sus ojos, inquieto, protector y cada vez más desesperado con cada pregunta sin respuesta. Nunca la dejó sin vigilancia. Cuando se movía por el palacio, él nunca estaba lejos. Cuando trabajaba en el jardín de hierbas, aparecía con excusas y se quedaba hasta que el sol se ponía. En la cuarta noche, después de otra infructuosa reunión del consejo, Sawyer la encontró en los establos, revisando a los caballos que habían sobrevivido a la primera explosión. Los animales todavía se asustaban con los ruidos repentinos, pero se calmaban bajo sus manos. «Deberías estar descansando», dijo desde la puerta con voz baja. «Descanso mejor cuando mis manos están ocupadas». Acarició el cuello de una yegua moteada. «Además, estos dos todavía se despiertan forcejeando por la noche. Conozco la sensación». Se acercó, el olor a pino y cuero cálido precediéndolo. «Tengo una idea que podría ayudarte a sanar más rápido y mostrarte algo que he querido que veas». Ella levantó una ceja. «¿Esa idea implica salir de los muros del palacio?» «Lo implica». Una sonrisa leve, casi juvenil, apareció en su boca. «Mi forma de lobo puede compartir fuerza a través de la proximidad. Es un viejo truco de manada. Nada forzado, nada vinculante. ¿Cabalgarás conmigo al anochecer?» El pulso de Scarlett se aceleró. Sabía lo que esto significaba. No flores ni promesas cortesanas, sino algo mucho más primario. Un paseo. «Si no me gusta, volvemos». Sus ojos brillaron con un alivio silencioso. Trato hecho. Salieron del palacio cuando el sol comenzaba su lento descenso, cabalgando por la puerta este
con solo una pequeña escolta de confianza que mantenía una distancia respetuosa. El campo se abrió a su alrededor en colinas ondulantes y antiguos bosques de pinos. Cuando llegaron a un prado aislado rodeado de árboles, Sawyer desmontó y la ayudó a bajar, sus manos demorándose en su cintura. Dio un paso atrás, girando los hombros. Si se siente mal, dímelo y me detengo. Scarlett asintió, con el corazón martilleando. El cambio lo recorrió como agua oscura, los huesos se remodelaron con gracia fluida, el pelaje ondeando sobre la piel hasta que un enorme lobo negro se paró donde había estado el hombre. Era enorme, más alto en el hombro que la mayoría de los caballos, con un elegante pelaje de medianoche y esos mismos ojos ámbar ardientes. El poder y la naturaleza salvaje emanaban de él en oleadas. Sin embargo, cuando la miró, la mirada era inconfundiblemente la de Sawyer, firme, protectora y dolorosamente gentil. Él se movió primero, rodeándola lentamente, la nariz rozando su cadera en un pase cuidadoso. Luego presionó su enorme cabeza contra su estómago, el peso cálido y sólido, un bajo retumbar vibrando a través de su pecho como un gruñido satisfecho. El sonido se hundió en sus huesos, aliviando el dolor persistente en su brazo herido y el hematoma más profundo en su pecho que no había reconocido. A Scarlett se le cortó la respiración. Hundió los dedos en el espeso pelaje de su cuello, sintiendo el trueno constante de su corazón. El lobo se apoyó en su toque, con los ojos medio cerrados en pura confianza. El cortejo humano nunca se había sentido así. Nunca la había envuelto como algo vivo, prometiendo interponerse entre ella y cada sombra del mundo. Su lobo le dio un último empujón suave, luego trotó unos pasos, desapareciendo detrás de un espeso grupo de pinos. Oyó los sonidos bajos y fluidos del cambio, los huesos remodelándose, el pelaje retrocediendo. Cuando Sawyer volvió a aparecer, estaba gloriosa e inequívocamente desnudo. Por un segundo aturdido, Scarlett olvidó cómo respirar. Era todo músculo duro y esculpido, hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura delgada, muslos poderosos y fibrosos por años de cabalgar y luchar. Incluso la forma en que mantenía una mano grande ahuecada sobre sí mismo no podía ocultar lo considerable que era. El calor inundó su rostro y la parte baja de su vientre mientras forzaba la vista hacia arriba. Se movió rápidamente detrás de otro tronco de árbol. «¡Dame un segundo!», gritó, con la voz ahogada y ligeramente avergonzada. «Juro que normalmente planeo estas cosas mejor». Salió un momento después con los pantalones puestos a toda prisa, la túnica todavía abierta en el cuello, el pelo oscuro salvajemente revuelto. Un oro residual todavía parpadeaba en sus ojos ámbar mientras se acercaba, luciendo a partes iguales poderoso y entrañablemente cohibido. «¿Te sientes mejor del brazo?», preguntó, con la voz áspera. «¿Mucho?». Ella no podía mirarlo directamente a los ojos. «Tu lobo. No se reprime, ¿verdad?». «No». Sawyer dio un paso más cerca, luego se detuvo, con los puños apretados, como si estuviera conteniendo físicamente al lobo. «Yo tampoco cuando se trata de ti, pero lo estoy intentando por ti». La admisión aterrizó como una chispa en yesca seca. Scarlett sintió que se inclinaba hacia adelante antes de contenerse. Pero Meera, que de alguna manera había convencido a la escolta para que la dejara montar en su pony, eligió ese preciso momento para entrar galopando en el prado, con las trenzas al vuelo. «Señorita Scarlett, ¿vio al lobo grande? ¿Daba miedo? ¿Le lamió la cara? A mí me lame cuando tengo pesadillas». Sawyer soltó una risa baja y alborotó el pelo de la niña mientras se deslizaba del pony. «Hoy no hay lametones, pequeña». Meera sonrió con picardía. «Todavía no». El viaje de vuelta fue más ligero, lleno de las interminables preguntas de Meera y las silenciosas sonrisas de Sawyer cada vez que Scarlett respondía. Pero el calor del prado persistía entre ellos como humo, tácito, innegable. A la mañana siguiente, la investigación finalmente dio sus frutos. Apareció un libro de contabilidad con compras de Belladonna rastreadas directamente a las cuentas personales de Lord Spess. La corte estalló en celebración cuando Sawyer ordenó el arresto.
Spes fue arrastrado gritando negaciones, con la cara roja y farfullando. Se izaron estandartes, se brindó en el gran salón. Scarlett estaba al borde de la celebración, medio escondida en la sombra de un pilar de mármol, mientras las risas y las copas alzadas llenaban el salón. Entre sus dedos giraba un pequeño amuleto de lobo de plata, no más grande que una moneda. Lo había arrancado de la emplumadura de la flecha que había golpeado a Sawyer en las almenas. El amuleto era un trabajo delicado, pelaje finamente grabado, diminutos ojos de ámbar engastados con esquirlas de piedra pulida, nada que ver con los pesados y llamativos sellos de Lord Spes. Cerró el puño sobre él, la plata calentándose contra su palma. Su mirada se desvió por la habitación hasta donde Sawyer estaba rodeado de nobles que lo felicitaban, su hombro todavía vendado bajo su túnica formal. Él la miró y la comisura de su boca se levantó en esa pequeña sonrisa privada reservada solo para ella. Scarlett se obligó a devolverle la sonrisa, pero el amuleto del lobo le quemaba la piel como una advertencia que aún no podía leer. Esa noche, después de que el festín se apagara, un suave golpe sonó en su puerta. Lady Vivia estaba en el pasillo, con una pequeña bandeja de té aromático en las manos. ¿Puedo pasar? Pensé que podrías necesitar algo para ayudarte a dormir después de un día tan largo. Scarlett se hizo a un lado. Se sentaron junto a la ventana, el vapor del té enroscándose entre ellas. Tuve un compañero una vez, dijo Vivia en voz baja, con los ojos distantes. Un compañero humano. Se llamaba Elías. Amable, considerado, el tipo de alma que te hacía creer que el mundo podía ser más suave de lo que es. Esbozó una pequeña y melancólica sonrisa. Nos conocimos durante los primeros días de las guerras del norte. El vínculo se estableció con tanta fuerza que pensé que nos consumiría a ambos. Pero él era demasiado frágil para nuestro mundo. Se esforzó tanto por estar a mi lado, y eso lo rompió. Vivia se acercó y apretó la mano de Scarlett. Los lobos se aparean de por vida, querida. Pero los humanos se rompen con demasiada facilidad bajo ese tipo de peso. No quiero verte destrozada como lo estuve yo. Ten cuidado con tu corazón. Algunos vínculos piden más de lo que puedes dar. Las palabras se asentaron incómodamente en el pecho de Scarlett. Vivia la estudió durante un largo momento, luego bajó la voz a casi un susurro. La investigación ha terminado. Lord Spes está encadenado. La corte está celebrando. Y el rey está distraído esta noche. Si deseas escabullirte, la medianoche sería la oportunidad perfecta. Nadie se daría cuenta hasta la mañana. Podrías estar a kilómetros de aquí antes de que alguien diera la alarma. El pulso de Scarlett tartamudeó. La oferta flotaba entre ellas, tentadora en su simplicidad. Libertad, seguridad, la vida que siempre había elegido para sí misma. Tragó saliva. Lo consideraré. Vivia le dedicó una sonrisa amable y comprensiva y se levantó para irse. Piénsalo bien, querida. Algunas puertas, una vez cerradas, son muy difíciles de volver a abrir. Sola de nuevo, se sentó en el borde de la cama, girando lentamente el amuleto del lobo de plata entre sus dedos. A la luz de la luna, brillaba suavemente, sus diminutos ojos de lobo parecían observarla con una intensidad silenciosa e inquebrantable. Cerró el puño sobre él, pero la sensación persistió. A medianoche, las celebraciones se habían desvanecido hacía tiempo en risas lejanas y algún estallido ocasional de canciones. Pero los pasillos de abajo seguían vivos, con guardias relajados por el vino y sirvientes que llevaban bandejas vacías. Las palabras de Vivia resonaban en la cabeza de Scarlett. La medianoche sería la oportunidad perfecta. La libertad esperaba al otro lado de ese pensamiento. Podía escabullirse por la puerta lateral, perderse en la oscuridad, volverse invisible de nuevo. Era lo que siempre había hecho. Pero su cuerpo recordaba el calor del pecho de Sawyer contra su mejilla mientras la llevaba sangrando por los pasillos. Recordaba el sonido bajo y quebrado de su voz cuando se arrodilló frente a ella. Recordaba la forma en que su lobo había presionado la cabeza contra ella, como si ya estuviera en casa. Cerró el puño sobre el amuleto hasta que los diminutos ojos del lobo se clavaron en su piel. Sonó un suave golpe.
Abrió la puerta esperando a Mira o a un sirviente. En cambio, Sawyer estaba allí, todavía vestido con la túnica formal de la celebración. No podía dormir, dijo simplemente. Necesitaba ver que estabas bien. Entró, cerrando la puerta tras él con cuidado silencioso. La habitación de repente se sintió más pequeña, el aire más denso. La única linterna pintaba una luz cálida sobre las líneas afiladas de su mandíbula y los destellos dorados que aún persistían en sus ojos. Te vas, dijo. Ella miró el amuleto en su mano. Lo estaba considerando. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo que no habían nombrado. Sawyer dio un lento paso más cerca. Luego se detuvo como si el esfuerzo le costara. No te detendré, te lo prometí, pero antes de que te vayas, necesito que sepas algo. Su voz bajó, áspera y vulnerable. Mi lobo te eligió en el momento en que me agarraste del brazo en esa plaza. No porque me salvaras la vida, sino porque llamaste a algo en mí que pensé que las guerras habían extinguido. He pasado cada día desde entonces tratando de ser digno de esa llamada. Levantó la mano y luego la dejó caer. Si sales por esa puerta esta noche, me aseguraré de que tengas un pasaje seguro, dinero y cualquier otra cosa que necesites. Pero te extrañaré con cada aliento que tome, y mi lobo nunca dejará de buscarte. Scarlett sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Había pasado toda su vida huyendo de hombres poderosos que tomaban lo que querían. Sawyer le estaba ofreciendo lo único que ninguno de ellos le dio jamás. Una elección. Dio un paso tembloroso hacia él. Estoy aterrorizada, susurró. ¿De cuánto quiero quedarme? De lo que podría costarme pertenecer a alguien de la manera en que tu lobo quiere pertenecerme. La respiración de Sawyer se entrecortó. Cerró la última distancia entre ellos, pero no la tocó. Entonces déjame demostrarte que mi fuerza puede protegerte sin enjaularte jamás. Sus frentes casi se tocaron. Podía sentir el calor de su cuerpo, el rápido latido de su corazón, la forma en que sus manos temblaban con el esfuerzo de contenerse. La atracción entre ellos ya no era un tirón, era una corriente viva que zumbaba bajo su piel, instándola a acercarse. Se puso de puntillas, sus labios se rozaron, suaves, tentativos, llenos de cada promesa no dicha. Sawyer emitió un sonido bajo y desesperado en su garganta, y la besó de verdad. Una mano deslizándose en su cabello, la otra posándose en la parte baja de su espalda. El beso fue lento y profundo. Años de soledad y anhelo se vertieron en cada roce de labios y lengua. Cuando finalmente se separaron, la voz de Sawyer estaba destrozada. Quédate, no porque te lo ordene, sino porque quieres. Scarlett cerró los ojos. Todavía estoy decidiendo, dijo, pero su voz temblaba con algo que sonaba mucho a un sí. Sawyer la estudió durante un largo momento, luego le pasó el pulgar por la mejilla. Estaré al final del pasillo si me necesitas. Le dedicó una última mirada anhelante antes de darse la vuelta para irse. En la puerta se detuvo, con el ceño fruncido. ¿Estás bien, Scarlett? Pareces un poco sin aliento. Estoy bien, logró decir, forzando una pequeña sonrisa. Supongo que tu beso tiene ese defecto en mí. Lo dormiré. Él asintió, aunque la renuencia persistía en cada línea de su cuerpo. Dulces sueños, Scarlett. Scarlett se hundió en el borde de la cama, con la mente dando vueltas. Una hora después, Vivia se deslizó dentro, llevando una tetera fresca. No te fuiste, dijo en voz baja, cerrando la puerta tras ella. Esperaba que lo hicieras. La medianoche era tu mejor oportunidad. El estómago de Scarlett se apretó. ¿De qué estás hablando? Vivia dejó la bandeja y sirvió una taza con manos firmes. Bebe esto, te ayudará a dormir. Le ofreció la taza, sus ojos tristes pero resueltos. Yo lo organicé todo, Scarlett. La bomba del carruaje, las flechas, la explosión en los establos. No porque odie a Sawyer, sino porque lo amo demasiado como para verlo repetir mis errores. Su voz se mantuvo tranquila, teñida de una convicción trágica. He visto a Sawyer suavizar tratados de paz, misericordia para los enemigos, y ahora una compañera humana que solo debilitaría a la manada de la misma manera que Elias me debilitó a mí. Planeo eliminarlo, culpar a Lord Spess
y gobernar como regente para un sucesor más fuerte, uno que mantendría a nuestra gente a salvo. Le tendió la taza de nuevo. Eres amable, Scarlett, por eso esto será suave. Bebe el resto. Solo dolerá un momento. La visión de Scarlett se volvió borrosa en los bordes. La habitación se inclinó. Se dio cuenta con pavor de lo que Vivia había hecho. El té de antes, ahora reforzado. Sus miembros se volvieron pesados, el corazón acelerado erráticamente mientras el fuego se extendía bajo su piel. Apartó la taza de un manotazo torpe. Se hizo añicos en el suelo. ¡No! Vivia le acarició el pelo casi con ternura mientras Scarlett se derrumbaba, jadeando, luchando por respirar. Lo siento, querida. Habría sido su debilidad. No puedo permitirlo. Vivia se escabulló, llevándose el amuleto del lobo de plata, y luego cerró la puerta tras ella con un suave clic. Sawyer se despertó de un salto en su cama, el corazón golpeando sus costillas como un tambor de guerra. Algo andaba mal, violentamente mal. El vínculo de compañero, todavía crudo y nuevo entre ellos, se retorció en su pecho como una cuchilla. Podía sentirla desvanecerse. Su respiración superficial, llena de pánico. Un eco distante de dolor y miedo que no era el suyo. Se movía antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara, los pies descalzos golpeando la piedra fría mientras corría por el pasillo. Cuando llegó a su puerta, el lobo dentro de él se liberó. La madera explotó hacia adentro bajo su hombro, irrumpió en la habitación, con los ojos desorbitados, las garras ya asomando por las yemas de sus dedos. La visión de Scarlett arrugada en el suelo, con los labios azules, el pecho subiendo y bajando en jadeos superficiales y desesperados, arrancó un sonido gutural de su garganta que era más animal que humano. ¡Scarlett! El terror le trepó por la columna, más agudo que cualquier herida de batalla. Ella no. Así no. Cayó de rodillas, levantándola contra su pecho con manos temblorosas. Su piel ardía contra la de él. Su cuerpo se convulsionó una vez, y él apretó su agarre como si la pura voluntad pudiera mantenerla anclada a él. ¡Sanadores! Rugió por el pasillo, la voz quebrada por el miedo crudo. Corrió con ella por los pasillos, acunándola a través de cada espasmo, murmurando promesas frenéticas contra su cabello. «Quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo. No puedo perderte». En el ala de los sanadores, el personal se arremolinó. Sawyer se negó a soltarla hasta que la apartaron suavemente de sus brazos. Incluso entonces, se mantuvo al alcance de la mano, la sangre de su herida reabierta en el hombro goteando en el suelo mientras caminaba como una bestia enjaulada, sin apartar la vista de su pálido rostro. Mientras los sanadores trabajaban febrilmente, forzando antídotos por su garganta, enfriando su piel ardiente con paños húmedos, Sawyer irrumpió en el salón del trono. Cada paso impulsado por un miedo tan profundo que parecía que podría tragarse el palacio entero. Vivia esperaba allí, flanqueada por un pequeño grupo de leales. Cuando desenvainaron las espadas, la furia de Sawyer detonó. Se movió como el lobo que nació para ser, brutal, preciso, imparable. Las garras brillaron, los huesos crujieron. En minutos, los leales estaban desarmados o inconscientes en el suelo de mármol. Avanzó hacia Vivia, con los ojos ardiendo en oro fundido, un gruñido bajo y continuo vibrando en su pecho. Su mano se disparó y se cerró alrededor de su garganta, estampándola contra el trono con fuerza suficiente para astillar la madera detrás de ella. ¿Por qué? La palabra salió de él, cruda y desgarrada. Vivia no luchó. Lo miró a los ojos con una mirada exhausta y tallada por el dolor. Porque te amaba demasiado como para verte destruirte a ti mismo, como lo hice yo. El agarre de Sawyer se apretó, las garras pinchando la piel. La envenenaste. Intentaste quitármela. Te vi ablandándote. Ella jadeó, con la voz firme a pesar de la presión en su garganta. Tratados de paz, misericordia. Una compañera humana que solo debilitaría a la manada de la misma manera que Elias me debilitó a mí. Lo organicé todo. Necesitaba eliminarte antes de que te vincularas a ella y nos condenaras para siempre.
La mano libre de Sawyer temblaba con la necesidad de aplastar su tráquea. El lobo aullaba dentro de él para acabar con ella, para arrancar la amenaza a su compañera. Sus garras se hundieron más. Una fina línea de sangre goteó por su cuello. «Habrías matado a la mujer que amo», gruñó. Los ojos de Vivia parpadearon con algo cercano al alivio. «Pensé que te estaba salvando». Por un latido aterrador, Sawyer casi lo hizo. Sus músculos se tensaron, listos para romperle el cuello y silenciar la amenaza para siempre. Entonces el rostro de Scarlett apareció detrás de sus ojos, pálido, débil, pero aún respirando en esa camilla de sanador. La forma en que lo había mirado en la enfermería, susurrando que se necesitaba más que una flecha para matarla. La forma en que había elegido quedarse, incluso cuando estaba aterrorizada. Se congeló, su mano se aflojó, no por piedad hacia Vivia, sino porque sabía que Scarlett nunca querría que se convirtiera en el monstruo que las guerras habían intentado hacer de él. Soltó su garganta y dio un paso atrás, respirando con dificultad. Toda la corte observaba en un silencio atónito. «Nunca volverás a gobernar», dijo, con la voz baja y final. «Te despojo de cada título, cada privilegio, cada gota de autoridad que alguna vez tuviste, y te quito tu lobo». Los ojos de Vivia se abrieron de par en par con verdadero horror por primera vez. Sawyer colocó su palma contra su pecho, justo sobre su corazón. El poder surgió a través de él. Antiguo, nacido de la manada, despiadado. Alcanzó al lobo dentro de ella y cortó el vínculo con un solo y brutal giro de voluntad. Vivia jadeó, su cuerpo sacudiéndose como si hubiera sido golpeada. La luz dorada en sus ojos parpadeó y murió, dejándolos apagados y humanos. «Vivirás lo que queda de tu vida como hiciste sufrir a mi compañera», dijo fríamente. «Sin la fuerza que tanto valoras, serás llevada a un remoto puesto avanzado del norte con sanadores que aliviarán tus últimos días. Pero nunca volverás a ver a esta manada». Vivia se desplomó, la lucha se desvaneció de ella. En el momento en que el último guardia se llevó a Vivia, Sawyer se dio la vuelta y corrió de vuelta por los pasillos hacia el ala de los sanadores, el corazón todavía latiendo con un terror persistente. Cuando irrumpió por las puertas, Scarlett estaba sentada en la camilla, pálida pero consciente, sus ojos se encontraron. El alivio lo golpeó tan fuerte que sus rodillas casi cedieron. Cruzó la habitación y cayó de rodillas junto a su camilla. Sus manos enmarcaron su rostro con infinito cuidado, los pulgares apartando los últimos rastros de lágrimas y sudor. «Te quedaste», murmuró. «Me quedé», susurró ella, extendiendo la mano para tocar el vendaje fresco en su hombro. «¿Qué pasó con Vivia?» La mandíbula de Sawyer se tensó. Apoyó su frente contra la de ella, respirándola como si fuera el único aire que quedaba en el mundo. Lo confesó todo. Pensó que estaba protegiendo a la manada, protegiéndome a mí de la misma manera que nadie protegió a su compañero humano. Su voz se quebró. «Casi la mato. Mi lobo quería sangre, pero me detuve porque sabía que tú no querrías eso». A Scarlett se le cortó la respiración. Le escudriñó el rostro, viendo el agotamiento, la culpa, el amor feroz que aún ardía bajo todo ello. «Elegiste la misericordia», dijo suavemente. «Te elegí a ti». Su risa fue temblorosa. Apoyó su frente contra la de ella de nuevo, con los ojos cerrados. Se quedaron así por un largo momento, respirándose mutuamente mientras el vínculo entre ellos zumbaba más brillante y firme que nunca. Más tarde, cuando el palacio finalmente se había calmado y los sanadores los habían declarado a ambos estables, Sawyer la acompañó de vuelta a sus habitaciones. Esta vez no se detuvo en la puerta. La siguió adentro, la atrajo a sus brazos y la abrazó, una mano acariciando lentamente su espalda, como si se asegurara de que era real y estaba viva. «Hablaba en serio antes», murmuró contra su cabello. «No tienes que decidirlo todo esta noche. Solo quédate conmigo un poco más. Déjame mostrarte cómo puede ser cuando alguien te elige cada día». Scarlett inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo. La luz de la linterna captó el oro en sus ojos y la silenciosa vulnerabilidad en su expresión. Levantó la mano y trazó la línea de su mandíbula con las yemas de los dedos. «Creo que ahora estoy más aterrorizada de irme
que de quedarme. Sawyer se inclinó y la besó. Entonces quédate, susurró, y enfrentaremos cada sombra juntos. Fuera de la ventana, la luna colgaba llena y brillante sobre Iria. Adentro, Scarlett se dejó apoyar en la sólida calidez del hombre que había elegido proteger en lugar de poseer, esperar en lugar de exigir. Por primera vez en su vida, las puertas cerradas con llave se sentían como seguridad en lugar de una jaula. 3 meses después, Scarlett todavía se despertaba algunas mañanas, buscando la pequeña daga que solía guardar bajo la almohada. Pero en lugar de una hoja fría, sus dedos ahora encontraban piel cálida, el brazo de Sawyer envuelto posesivamente alrededor de su cintura, su aliento constante contra la parte posterior de su cuello. El vínculo de compañeros zumbaba entre ellos como algo vivo, silencioso y contento, ya no un tirón desesperado, sino un pulso constante en el que había aprendido a confiar. No se había convertido en reina de la manera que la corte esperaba. Había rechazado las pesadas joyas de la corona y el título formal, eligiendo en cambio permanecer como la maestra herbolaria del palacio. Enseñaba a los jóvenes sanadores a leer el peligro en un olor o un temblor. La superviviente cautelosa en ella no había desaparecido. Simplemente había encontrado un lugar donde sus aristas ya no eran armas, sino herramientas. Mera se había convertido en su sombra constante. La niña aparecía cada mañana con trenzas ligeramente más ordenadas y una cesta ladeada de flores, irrumpiendo en el jardín de hierbas como un pequeño rayo de sol. «Buenos días, tía Scarlett. Te traje las más bonitas de nuevo. Incluso tienen rocío. Mira, como pequeños diamantes, hoy no fue diferente». Mera saltó directamente al lado de Scarlett en los jardines de hierbas, con las trenzas balanceándose. «El señor Rey te está mirando desde el balcón otra vez». Ahuecó ambas manos alrededor de su boca como si estuviera compartiendo el mayor secreto. «Creo que a su lobo le gusta cómo hueles cuando trabajas con las hierbas». Hace que su cola se mueva por dentro. Scarlett levantó la vista, captando la silueta de Sawyer contra la luz de la mañana. Se apoyaba en la barandilla, con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa privada jugando en sus labios mientras las observaba. Cuando sus ojos se encontraron, la sonrisa se profundizó en algo más cálido. «No es el único que mira», dijo Scarlett en voz baja, entregándole a Mira un pequeño manojo de matricaria. «Aquí clasifica esto para mí, Mira, y trata de no convertirlas en polvo de hadas esta vez». Los ojos de Mira se abrieron de par en par de alegría ante el importante trabajo. «Sí, tía Scarlett». Tomó las hierbas con ambas manos como si fueran de cristal, y luego inmediatamente comenzó a organizarlas en pequeñas filas ordenadas mientras tarareaba una melodía desafinada. La vida de la manada era más ruidosa y comunal que cualquier cosa que Scarlett hubiera conocido. Sin embargo, se había hecho un espacio para sí misma dentro de ella. No respondía a nadie más que a su propia conciencia, y Sawyer nunca le pidió que cambiara. Simplemente aparecía, como ahora. Sawyer descendió los escalones del jardín con 2 tazas de té humeante y un pequeño plato de pasteles de miel con forma de lunitas, los favoritos de Mira. La niña soltó un chillido de alegría y abandonó su cuidadosa clasificación para reclamar uno de inmediato. «Gracias, señor Rey», gorjeó, ya a medio camino del primer bocado, con migas espolvoreando sus mejillas. «Estos son los mejores hasta ahora. ¿Recordaste la miel extra?» La mirada de Sawyer encontró la de Scarlett por encima de la cabeza de Mira. La mirada en sus ojos era la misma que le daba cada mañana, protectora, romántica y llena del tipo de devoción que no necesitaba grandes gestos. Dejó la segunda taza a su lado y le apartó un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja, el toque demorándose lo suficiente como para enviar un calor que le recorrió la espalda. «Estás sonriendo», murmuró. «Lo estoy». Tomó un sorbo de té, ocultando su propia sonrisa detrás del borde. «Deben ser los pasteles de miel». Se inclinó más cerca, bajando la voz solo para sus oídos. «O el hecho de que sigues aquí, eligiéndonos cada día». Scarlett sintió el familiar calor florecer en la parte baja de su vientre. Levantó la mano y trazó la débil cicatriz en su hombro donde la flecha lo había golpeado.
la misma noche en que todo casi había terminado. Todavía me estoy acostumbrando a la idea de que elegir no significa perderme a mí misma. Sawyer tomó su mano y le dio un beso en la palma. Nunca tendrás que hacerlo. Me enamoré de la mujer que sacó a un rey del fuego. No la quiero diferente. Mera, con la boca llena de pastel, intervino de repente. Tía Scarlett, ¿podemos ir al claro más tarde? Quiero mostrarte cómo casi puedo cambiar mis orejas ahora. El señor Ray dice que estoy mejorando, pero creo que solo está siendo amable porque le gustas. Sawyer tosió, las orejas se le pusieron ligeramente rosadas. Scarlett se rió, un sonido que todavía se sentía nuevo en su lengua. La tarde los encontró en el claro detrás del castillo, el mismo prado donde Sawyer se había transformado por primera vez para ella. La luz del sol se filtraba a través de los pinos. Meera corría en círculos, con los brazos extendidos, produciendo ocasionalmente un par de orejas oscuras y peludas que se movían con excitación antes de desaparecer de nuevo. ¿Ves? Casi graznó, desplomándose en la hierba junto a Scarlett. Scarlett alborotó el pelo de la niña. Estás llegando, pero recuerda, cambiar no se trata de ser el más rápido, se trata de saber cuándo contenerse. Mera asintió solemnemente. Luego inclinó la cabeza con una sonrisa traviesa. Como cuando te contienes cuando el señor Rey te mira. Él se pone todo tierno y tú finges que no te das cuenta. Sawyer, que había estado apoyado en un árbol observándolos, soltó una risa baja y se unió a ellos en la hierba. Se dejó caer junto a Scarlett. No se equivoca, murmuró, con la voz cálida de diversión. ¿Todavía te das cuenta de todo lo peligroso? Claro que sí, susurró ella. Sawyer sonrió contra su cabello, un brazo envolviendo su cintura con esa fuerza cuidadosa que había llegado a anhelar. Bien, porque lo más peligroso en mi vida ahora es cuánto te amo. Las palabras se posaron sobre ella como la luz del sol. Giró su rostro hacia su pecho y lo inspiró. Pino y piel cálida, y la promesa salvaje y constante que había comenzado con una explosión y terminado con una elección. Mera, que nunca se quedaba fuera por mucho tiempo, se metió en el espacio entre ellos, declarándose la almohada oficial de la manada. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Sawyer ayudó a Scarlett a levantarse. Mira saltó adelante, ya planeando las aventuras de mañana. Caminaron juntos hacia el jardín. La explosión que lo inició todo ahora solo era una cicatriz que ambos llevaban. ¿Desde dónde nos escuchas? Si quieres más de Scarlett, Sawyer y Mira, tengo capítulos extra extendidos en Patreon, incluyendo un capítulo muy picante que captura su primera noche juntos, el punto de vista de Sawyer de todo, y un capítulo espejo que de verdad no podía parar de escribir. Nos vemos allí.